Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast. Este episodio va a ser un episodio en el que hablo un poco de todo lo que me ha estado pasando recientemente y de cosas, retos con los que me he encontrado y aprendizajes que he hecho últimamente que creo que puede servir para reflexionar un poco. Primero de todo, poneros al día. Creo que os expliqué que me había... Sí, claro que os lo expliqué. Os expliqué que me había mudado a Barcelona. Yo soy de Lleida. Y que julio me mudé a finales de julio, entonces todo agosto ha sido como un periodo de adaptación, de mudanza, de trabajar al mismo tiempo que estaba haciendo la mudanza, de adaptarme. Yo teletrabajo además porque yo soy psicóloga, entonces hago sesiones online, todo lo hago desde casa. Entonces, claro, el adaptarte sí que es más fácil en el sentido de no tengo que conocer gente nueva, yo puedo seguir haciendo mi trabajo tal y como lo estaba haciendo desde casa y todo eso, pero claro, tengo que amoldarme al ambiente. Cuando estás en casa también, al final, quieras o no, haces más trabajo y estás como constantemente haciendo cosas como que no desconectas. Entonces ha sido como un periodo de adaptación complicado el mes de agosto en el que todo el mundo estaba de vacaciones o mucha gente estaba de vacaciones que yo estaba viendo por Instagram. O no, lo típico del barco. No sé, escuché en otro podcast que decían esto, que todo el mundo tiene un barco. Es verdad, porque todo el mundo está en barcos. Supongo que debe ser porque entre amigos alquilar un barco no sale muy caro y es un plan súper chulo. La verdad es que ojalá lo hubiese podido hacer yo y espero poder hacerlo en algún momento porque me suena un plan súper chulo. Pero el caso que no he hecho vacaciones. Pero este mes de septiembre sí que voy a hacer una semanita de vacaciones, me voy a Menorca en septiembre, jamás he hecho vacaciones en septiembre, entonces no sé cómo va a ser una experiencia, tengo miedo de que haga mal tiempo porque yo asocio el irme de vacaciones con siempre calor y no sé qué tal el tiempo nos va a hacer en Menorca, porque si vamos a Menorca pues es para ir a la playita y tal. Yo honestamente agradezco que no haga el calor sofocante de agosto. Pero bueno, igualmente me da miedo que haga frío y que haga frío. Pero bueno, dejando eso, este mes ha sido un mes que de verdad, ¿sabéis eso de que dicen que a veces se alinean las cosas y nunca te podría salir una oportunidad en un mejor momento? Pues creo que algo así me ha pasado. Hace un par de semanas me escribieron de la radio, del programa Loft, no sé si lo conocéis, si no sois catalanes probablemente no lo conozcáis. Es un programa de radio, de Catalunya Radio. Y es un programa que además yo he escuchado bastantes veces y sobre todo he visto vídeos en TikTok porque a veces puede que os salgan cortes en TikTok y además las presentadoras, la Xenia y la Berta, son dos personas que siempre me han parecido maravillosas, me transmiten como muy buenas vibras, entonces en el momento en el que supe que quizás trabajaba con ellas me hizo muchísima ilusión. Además, en un episodio os recomendé el podcast de la Berta que se llama La Toneta y además... Es que justo, de verdad, muchas casualidades, porque yo las primeras veces que venía a Barcelona, yo venía porque mi novio vive en Barcelona. Y para mí, yo esto ya lo he explicado antes, venir en coche era una odisea porque me daba bastante ansiedad conducir por Barcelona porque yo estoy acostumbrada a conducir por Lleida, que no es nada comparado con Barcelona, porque aquí en Barcelona 1000 calles, 1000 carriles, las rotondas, de verdad, las rotondas en Barcelona, 1000 coches, motos, las motos en Barcelona, por favor, me da siempre tanto miedo atropellar alguna. El caso, dejando de lado cómo es conducir por Barcelona, me daba mucha ansiedad y justo empecé a ponerme, me salió una vez el podcast de La Toneta de la Berta y me lo escuché mientras salía de Barcelona y mientras entraba, es decir, los viajes de ida y vuelta a Barcelona me los ponía. Entonces era como un lugar seguro, un sitio de confort, porque ella iba hablando de sus cosas y tal, y era como escuchar a una amiga hablando de sus cosas de un punto de vista muy cercano. Y la verdad es que me he escuchado muchos de sus podcasts en estos viajes, de sus episodios del podcast en estos viajes. Y es muy fuerte que ahora que ya estoy en Barcelona y que ella ha sido de alguna forma esta persona que me ha acompañado, la he podido conocer. La conocí la semana pasada, que esto es a lo que iba. Ya grabé la primera sección, explico un poco qué va a ser. Pues va a ser una sección quincenal en la radio, en el Loft, y voy a hablar de temas de salud mental, de psicología y todo lo que pueda aportar yo como profesional desde, a cosas de actualidad o cosas que vayan pasando y que podamos sacarle un poco de jugo para
introducir algunos temas de salud mental, de dificultades que nos podamos encontrar. Por ejemplo, en el último podcast, que después quizás, si no se me alarga mucho este episodio, puedo comentar un poco lo que comenté en ese episodio, en esa sección, porque me parece además muy interesante lo que expliqué y creo que os puede servir a vosotros también. Entonces, el caso es que hablé de la Rosalía que apareció después de estar... Pues que ahora ha vuelto a aparecer, o sea, era en otro momento. En ese momento habían grabado un vídeo de ella por Miami conduciendo y hacía un mes que nadie sabía nada de ella, que no subía nada de contenido en redes sociales después de lo que pasó con el Rauw Alejandro, que salieron los rumores de que la habían dejado, que si después de infidelidades, que si todas las cosas que salieron. Entonces ella solo subió un story aclarando una cosa y ya no volvió a decir nada más. Pero bueno, el caso es que me sorprendieron algunos comentarios y utilicé algunos de esos comentarios que nos encontramos en ese vídeo de la aparición de la Rosalía para aprender un poco qué podemos hacer y qué debemos evitar hacer en situaciones como las que está ella, pero no ella, sino las personas del alrededor o las personas que han comentado, porque los comentarios que han hecho pueden ser perjudiciales y por qué debemos evitar hacerlos. O si nos los hacen, entender por qué esos comentarios me pueden afectar y evitar que lo hagan, ¿no? Bueno, el caso es que el hecho de empezar en la radio fue algo bastante surrealista para mí y además es que, bueno, la cosa, yo voy a explicar un poco mi experiencia porque me pasó algo que me dio mucho a reflexionar. Yo llegué allí, fui en bus, que además era el primer día que cogía el bus porque sí que me he movido por metro por Barcelona, pero la verdad jamás había cogido el autobús porque, bueno, me parecía más fácil moverme en metro para ir a ciertos sitios. Entonces fue como un día de bastantes retos, de cosas nuevas, porque aunque parezca una tontería coger el bus el primer día que vas a un sitio sin saber la ruta bien, sin saber si te vas a bajar en una parada que no es, vas a llegar tarde, bueno, la cosa, que fueron como varios retos. Entonces todo fue bien, cogí el autobús, es lo más fácil del mundo, como es obvio, y llegué allí y vi entrar a la Xenia, que es la presentadora con la que grabé el episodio. Y claro, yo la conozco a ella, pero ella evidentemente no me conoce a mí. Ya como es evidente, no me conoce a mí. Entonces la vi entrar, que se vino a sentar al lado mío. Y entonces yo fui y le dije, hola, soy Andrea, la psicóloga. Ahora íbamos a grabar la sección. Y ella, majísima de verdad. Una chica encantadora. Me dijo, ¡ay, qué ilusión! ¡Qué ganas de conocerte! Bueno, la cosa fue súper bien. Entonces estuvimos hablando, ella me transmitió muchísima confianza, me dijo que no me preocupara. Bueno, de verdad, un encanto de chica. Y me explicó un poco cómo funcionaba, cómo iba a ser. Y claro, yo iba con mi miedo. Mis miedos más profundos es el quedarme en blanco. Pero ¿de dónde viene mi miedo? Mi miedo viene de la actualidad. No, mi miedo viene de cuando yo iba al colegio. Siempre he sido además se lo explicaba a ella. Decía, es que estoy nerviosa porque además yo era de las que cuando hacían exposiciones en el colegio se ponían súper nerviosas. Y entonces ella me dijo... no, saldrá súper bien, no te preocupes, ya verás, yo te guío. O sea, como todo bien, ¿no? Ella me tranquilizaba. Además, y yo pensaba, si a la Andrea del colegio le hubiese dicho que ahora mismo yo iba a grabar un programa de radio porque sí, es decir, porque no me están obligando, porque no es nada obligatorio, es decir, podría haber dicho que no, es un trabajo al final, es una oportunidad a la que yo puedo rechazar. Y he decidido yo decir que sí porque me hacía ilusión la oportunidad y porque me parecía una oportunidad súper chula. El caso, que yo iba arrastrando mis miedos de cuando yo iba al colegio. Imagínate cómo arrastrar miedos de cuando vas al colegio a la vida adulta. ¿Por qué? Porque yo jamás he vivido una situación similar. Yo jamás me he vuelto a exponer a situaciones similares cuando he sido adulta. Entonces, mi única experiencia que he tenido en ese aspecto ha sido de cuando iba al colegio. Por tanto, no doy la oportunidad de volver a hacerlo ahora, de volver a exponerme ahora. Obviamente voy a seguir con la idea que tengo yo de que hablar en público, que la otra gente te mire, que tú hablar y que los demás estén expectantes a ti, es lo mismo que en el colegio, cuando no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué miedos tenía yo? Pues obviamente los únicos que podía tener, los que tenía cuando iba al colegio, quedarme en blanco. Porque me había pasado alguna vez cuando yo exponía de pequeña el quedarme en blanco. Y esto me dio mucho a reflexionar porque realmente es lo que nos pasa con muchos de nuestros miedos. Que en algún momento de nuestra vida hemos vivido alguna situación
en la que nos ha pasado algo como quedarnos en blanco a mí y que en ese momento nos daba mucho miedo y en que en ese momento lo pasamos muy mal y lo arrastramos el resto de nuestra vida cuando nuestras situaciones, cuando nuestro contexto ya no es el mismo. Y quizás si yo ahora me expusiese a otra situación similar, como lo que yo hice en la radio, no tendría por qué quedarme en blanco porque es una situación y un contexto completamente diferente. Y es justo lo de la indefensión aprendida. Lo de que, no sé si lo habéis escuchado, la historia esta de que una vez criaron un elefante en un circo con cadenas. Entonces cuando era pequeño el elefante intentaba, es de Jorge Bucay creo esta metáfora, haciendo el inciso. Entonces este elefante intentó escapar de pequeño muchas veces y no lo consiguió, pero cuando era grande, cuando creció, realmente sí que tenía ya la fuerza para romper las cadenas o lo que fuese con lo que estaba atado, pero el elefante seguía sin intentar romper las cadenas porque había aprendido que no podía hacerlo en ese momento de su vida. Y es lo que yo estaba haciendo inconscientemente cuando me pasó esto de ir a la radio. Si yo me hubiese dejado llevar por el miedo, si yo hubiese tomado una decisión basada en ese miedo que yo tenía, que era quedarme en blanco, que hiciese el ridículo delante de todas las personas, no lo sé, todos esos miedos que te pueden despertar, que tú tenías, que yo tenía cuando era adolescente, pero que hoy en día yo ya soy otra persona. Yo lo que voy a hablar son cosas que realmente yo sé, yo domino. Es algo que yo tengo muy trabajado y que no me tiene que pasar como si fuese una exposición en el colegio que te tenías que preparar un tema que a nadie le interesaba, pero que pues tenías que hacer una exposición y tenías que hacerlo y punto. Entonces no tiene nada que ver. Entonces yo iba justo con ese miedo, o sea, es que no tenía ningún otro miedo, tenía un miedo de la Andrea de 16 años, de la Andrea de 17 años, cuando no tiene absolutamente que ver un contexto de escolar o de universidad. También en la universidad también me pasaba que un contexto de tu vida profesional en la que tú vas a hablar de cosas completamente diferentes y que no tiene absolutamente nada que ver. Total, que fui y en un principio estaba muy nerviosa de eso, que te late el corazón súper fuerte. Cuando iban a decir ya, estaba nerviosísima. Y después ya me fui soltando y estuve súper cómoda, me lo pasé súper bien. Y yo de verdad jamás hubiese dicho que yo podría disfrutar una situación así, ¿no? Podría haber dicho que sí, que me desenvuelvo, que me defiendo, pero disfrutarla jamás lo hubiese pensado. Y ahora me lleva a pensar y me lleva a reflexionar que quizás hubiese otras situaciones a las que yo me pueda enfrentar en la vida, que ahora las veo como retos chulos y a las que me gustaría probar una vez en la vida, como hacer una conferencia o hacer una exposición delante de mucha gente, ya hablando de cosas que a mí me gustan y que yo realmente sé y lo tengo como muy... que al final es mi vida profesional, vaya, que yo las sé de primera mano, que no es un tema que me preparo para una exposición porque sí, me pueden preguntar alguna cosa que me vaya a hacer sentir insegura. No, es un yo sé de lo que estoy hablando y eso te da un empoderamiento, una seguridad y un... no sé, me trataron también como profesional, obviamente porque soy la profesional, pero me sorprendió de primeras, ¿no? El que todo el mundo te vea como la psicóloga. Ya lo sé, va a sonar absurdo, ¿no? Pero jamás me había encontrado con esta situación de que te traten así como la persona que sabe, y realmente soy la persona que sabe. Y simplemente no lo tenía interiorizado y no me habían tratado así ninguna vez. Entonces, yo a ti te quiero decir, realmente eso que vas a hacer que te da tanto miedo, ¿es un miedo basado en el ahora o es un miedo basado en tu yo de hace muchísimos años, en un contexto completamente diferente? Pequeña interrupción porque ha venido el cartero. Bueno, la cosa que lo que te decía, realmente es un miedo que tú realmente tienes porque hoy en día no tienes las capacidades o piensas que te puedan sobrepasar esa situación, o realmente es un miedo que vienes arrastrando del pasado y que realmente hoy quizás tengas todas las capacidades y más para hacer frente a esa situación y crees que no las tienes porque en el pasado no las tuviste. De verdad, yo os lo juro que yo sí le hubiese dicho a la Andrea del pasado que hoy en día estuviera, que iba a hacer esto y lo iba a disfrutar, de verdad, increíble. Y otra cosa que me pasó, que
que en ese momento me hizo sentir muy insegura y me trasladó, también me aparecieron muchos miedos, es que me vi en la pantalla. Me vi en la pantalla y me sentí por un momento mal con mi cuerpo. Es decir, de repente vinieron muchos miedos. Yo era una persona que jamás se podía poner delante de una cámara, no le gustaba hacerse fotos en el sentido de que otras personas le hiciesen fotos, de que otras personas tuviesen el control sobre cómo yo me iba a ver. Porque ahora mismo sí grababa vídeos en TikTok, pero y ya estaba acostumbrada a verme un montón, pero ahora llevaba justo una temporada en la que no me grababa mucho porque bueno, he tenido muchas cosas, como digo, me he estado adaptando y entonces ha sido un mes complicado en el que no he sabido cómo organizarme y aún estoy viendo cómo puedo organizarme para encontrar esos momentos e inspirarme y todo eso. Bueno, la cosa que hacía días que no me veía yo en una cámara así. Además, otra cosa que quiero decir es que he ganado peso porque, como es normal, he estado haciendo menos ejercicio porque no he tenido tanto tiempo, no he sabido sobre todo cómo organizarme, eso es lo más importante. No es que no haya podido, sino que he priorizado otras cosas en mi organización, porque hasta que no tuviese otras cosas más en control y yo me sintiese más cómoda, pues no quería estresarme más con más cosas. Entonces, he estado más tranquila, he empezado a comer más porque también adelgacé mucho porque pasé un periodo de estrés en el que, bueno, habían muchos cambios, yo me encontré también muy mal, entonces había bajado bastante de peso por un conjunto de factores, no es que yo lo fuese buscando. Entonces, claro, pues estaba diferente y como no me he grabado tanto, no he estado tan expuesta a mi propia imagen y de repente me he visto fuera, el primer pensamiento que me vino a la mente cuando me vi en la cámara es: ostras, qué horror, no me gustó nada. Pero lo pude detectar y después se me acabó pasando, obviamente, no me dejé llevar por ese pensamiento ni mucho menos, porque ahora mismo lo detecto, ¿no? Y bueno, en ese momento ahí se quedó, ni siquiera le volví a dar más importancia en ese día, pero ayer subieron el episodio, el trocito de podcast de la radio, y entonces me vi y otra vez me volví a ver como diferente y volvió ese miedo, esa inseguridad de: ostras, me estoy viendo y estoy viendo todas mis inseguridades juntas. Claro, mi mente automáticamente se fue a todos los miedos, todas las inseguridades, todo aquello que en un pasado me había afectado, pero que hoy en día ya tenía muy trabajado y que no me afectaba tanto. Pero la cosa es que los otros tenían el control. Pero oye, que lo supe controlar súper bien, y la cosa que ha cambiado con el pasado es que antes quizás todo mi valor, todo lo que yo creía que podía aportar, pensaba que era el físico. Es decir, que yo pensaba que lo que valoraba la gente al verme era el físico. Y hoy en día sé que no. Es decir, yo fui al programa Loft no por mi físico. Yo fui al programa para aportar mi granito de arena como psicóloga. ¿Qué más da el que yo pueda tener más peso, pueda tener menos peso? Da absolutamente igual. Lo que yo aportaba y lo que yo me sentía valiosa y que realmente me hacía sentir bien es lo que yo podía aportar como profesional, como persona. Lo que las personas que estaban allí les daba absolutamente igual mi físico. De verdad, o sea, como si hubiese querido ir en chándal. De verdad, yo creo que les daba absolutamente igual. Es más, por la imagen que proyecto yo misma, que a mí me gusta ir de una determinada manera, ¿no? Es por lo que yo quiero proyectar. Pero esas personas, lo único que buscaban de mí era mi profesionalidad, lo que yo les pudiera aportar como persona y como psicóloga. De verdad, y es en la mayoría de cuestiones, y es cuando te trabajas y te das cuenta de todo lo demás que te da valor aparte del físico, que realmente sí, en algún momento te puede venir el pensamiento del físico, si no estás en el momento en el que mejor te encuentras contigo misma, si ha habido un cambio y aún no lo has procesado, porque por ejemplo a mí es lo que me había pasado, ¿no? Yo hubo mucho tiempo que estuve acostumbrada a verme como estoy ahora. Lo que pasa que bajé de peso, me acostumbré y me acepté en esa bajada de peso, y ahora me falta el volver a aceptarme y el volver a acostumbrarme a verme de la forma en la que estoy, ¿no? Que uno siempre cuando se ve en la cámara se ve un poco diferente a cuando tú te miras en el espejo, que quizás es más pim pam, y es cuando te ves en fotos, cuando te ves en vídeos, que te das más cuenta de cómo estás realmente, pero sin más, ¿no? Es realmente un aceptarte
es simplemente aceptar y dejar de luchar por cómo estás ahora mismo y entender que el cuerpo cambia y que tienes muchísimas más cosas que aportar, que si realmente hay algo que te molesta de ti puedes trabajarlo desde el amor. Esto ya lo he dicho muchas veces, desde el amor se puede trabajar cualquier cosa, siempre y cuando no lo haga desde el castigo, desde el ahora me voy a machacar a ir al gimnasio dejando de lado todas las otras partes importantes de mi vida. Esto es algo también muy importante. De hecho, ayer tenía una paciente que está batallando ahí con pensamientos intrusivos de su TCA y hablábamos de esto, ¿no? Al final, toda su vida, todo su día giraba alrededor de pensar en el físico. Y si todo mi día ahora mismo girara alrededor de pensar en el físico, yo todos mis objetivos los dejaría detrás y pondría antes el gimnasio, la alimentación, y aunque es igual de importante, pero yo voy a hacer ejercicio para sentirme bien, no únicamente para conseguir el objetivo de estar de una determinada manera. Eso ya no es lo que más me importa en mi vida, porque gracias a Dios he podido trabajar en mí y eso ya no es una obsesión. Entonces, el entender que puedes aportar muchísimo más que tu físico sí es importante porque es cómo te ves, es cómo te sientes, es cómo te proyectas, pero hay muchísimas otras cosas que forman parte de ti, por lo que si en un momento de tu vida no estás tan bien con tu físico o aún no has aceptado el cómo te ves, el ser consciente de que estoy aportando muchísimas otras cosas. De verdad, si yo sintiese que lo único que podía aportar era mi físico, me hubiese venido abajo, me hubiese puesto a llorar, no hubiese ido. ¿Por qué? Porque todo dependía de eso, pero no dependía nada de eso. Entonces es lo que te hace al final darte cuenta del valor que tienes y qué te hace valioso. Después, lo último era comentarlo de lo que comenté en la radio, que creo que os puede servir. Voy a intentar hacer un resumen para que no se haga excesivamente largo este episodio, pero bueno, fui a comentar lo que he dicho antes, ¿no? Que la Rosalía la vieron en el coche conduciendo su todoterreno, que por cierto, pedazo de todoterreno, no sé si habéis visto el vídeo, pero es un pedazo de todoterreno, y va ella sin más ahí conduciendo chill, sin más, o sea, está empanada, como yo cuando conduzco por Barcelona. Yo cuando conduzco por Barcelona, dije en el podcast que parecía que estuviese teniendo crisis existenciales todo el tiempo, porque estoy súper concentrada. Si la gente tuviese que juzgarme por cómo me ve cuando conduzco, de verdad, pensarían que estoy teniendo crisis existenciales cada día. La cosa, que vi un tipo de comentarios que me sorprendieron, que creo que son comentarios de los que no se habla tanto y que creo que tenemos que tener en cuenta. Y son los comentarios del pobrecita, de las caritas de pena, del todas hemos estado en esta situación, de qué horrible lo que está viviendo, no como sintiendo pena y victimizando a la Rosalía de alguna forma. Y de eso me gustaría hablar, de cuando vemos a alguien malo que está pasando por una ruptura o simplemente está pasando por una ruptura sin verla mal, muchas veces tenemos tendencia a sentir pena por esa persona. Y sentir pena por la otra persona implica ponerla en un lugar de pasividad, de incompetencia, de que no tiene los recursos suficientes para hacer frente a lo que le está pasando, ¿no? Si te das cuenta en qué situaciones sientes pena por alguien. Yo en el podcast puse el ejemplo de mi perra, que mi pareja muchas veces me dice: ay, es que me da mucha pena, pobrecita. Y digo, ¿pena por qué? Pero si está súper bien, si está súper mimada, si en realidad no le falta de nada. Y me dice: ya, pero es que al final depende completamente de nosotros y no sé, no puede tomar sus propias decisiones, no puede hacer nada sin nosotros. Y digo, ya, claro, bueno, en su lugar, en este contexto, es una perra, no puede tomar sus propias decisiones y depende completamente de nosotros. Pero si te das cuenta, es lo mismo que estamos haciendo con otra persona, pensar que no tienen los recursos para hacer frente a las capacidades, y es lo que a veces pueden hacer con nosotros y que nos condiciona también nuestra experiencia. Si vemos que los otros sienten pena de nosotros, podemos llegar incluso a sentir pena de nosotros mismos, y sentir pena por uno mismo es de verdad de las emociones, de los sentimientos más incapacitantes y más invalidantes que te puedes encontrar, porque te sitúas, como digo, en una situación de pasividad, del no puedo gestionar todo esto que me está pasando, no puedo salir de esta situación es la que tengo y aquí estoy y me siento pena por mí misma porque no puedo hacer nada con esto. Entonces, intentemos evitar sentir pena, o al menos si la sentimos, porque a veces podemos sentir sin controlar algo, ¿no? Intentar no proyectar o no
mostrar a la otra persona que estamos sintiendo pena de ella, porque realmente la podemos hacer sentir muy mal. Entonces, en lugar de sentir pena, intentar cambiarlo por intentar sentir compasión, de empoderar a la otra persona, porque cuando siente pena, lo último que hacemos es empoderarla. La otra persona se siente eso, con baja autoestima, que no es válida, tal. En cambio, cuando tú te sitúas desde la compasión, desde, ostras, pues yo tengo empatía, yo entiendo lo que te está pasando y realmente me siento mal, sí, me gustaría que fuese otra situación para ti, ¿no? Pero sé que tienes todos los recursos, todas las capacidades para hacer frente a lo que te está pasando. Yo voy a estar a tu lado, te voy a acompañar. Si realmente en algún momento se te dificulta la situación, yo te voy a acompañar, pero sabiendo que tú vas a poder gestionarlo. Y no desde, pobrecita, qué pena, ojalá no le hubiese pasado esto, y ahora qué va a hacer, y ahora qué tal. Entonces eso, el evitar proyectar o que la otra persona sienta esa pena. Y después, en segundo lugar, esto es algo que también he visto, lo de proyectar mis miedos, mis traumas en la otra persona. Esto es algo que yo creo que vivimos en nuestro día a día, pero ya no solo en las rupturas, sino en muchas otras situaciones. Por ejemplo, si yo he vivido una ruptura traumática o una situación traumática, pienso que todo el mundo en mi alrededor va a vivir lo mismo. O sea, si yo veo a otra persona que está viviendo una ruptura, pienso, ostras, qué mal lo debe estar pasando, es una situación terrible, bueno, bla, 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 bla. Y si yo proyecto en esa persona y le inculco mis miedos, puedo condicionar esa experiencia de la otra persona. Es el mismo ejemplo que puse en el podcast, es que imagínate que vas a cenar con tus amigos justo cuando lo has dejado con tu pareja, les explicas que lo has dejado, que bueno, pues que ya no vais a estar más juntos, y todos empiezan a reaccionar como, ¿qué dices? O sea, una ruptura, pues ya verás tú lo que vas a pasar. Yo lo pasé fatal en mi ruptura y ya verás cuando te encuentres en esta situación, cuando los fines estés sola, cuando necesites a alguien y no sepas a quién llamar. Yo qué sé, no sé, ponerte en situaciones de miedos de personas o situaciones conflictivas que haya podido vivir la otra persona, y te lo empiezan a decir. Obviamente va a condicionar tu experiencia, porque están proyectando sus miedos en ti. Entonces, intentar evitar de alguna forma proyectar tus miedos en otra persona, porque puedes condicionar tu experiencia. Hay que entender que tu experiencia es completamente diferente a la de cualquier persona. Entonces, voy a intentar entender que pues eso es mi trauma, eso es mi experiencia, pero no la de la otra persona, y no quiero condicionarla. Y lo mismo, esto también te sirve para detectar cuando lo están haciendo contigo, ¿eh? Ya no solo para no hacerlo, sino, ostras, si yo puedo detectar que están sintiendo pena hacia mí, pues voy a decir, ostras, sí, está sintiendo pena hacia mí, pero yo no siento pena hacia mí mismo. Yo sé que voy a tener los recursos para hacerle frente, y si no los tengo, los voy a buscar y voy a poder salir de esta situación. Esta situación no es una situación pasiva en la que yo tenga que conformarme y esté así y no pueda salir, sino que sí que puedo salir. Soy una persona resiliente con todas las capacidades del mundo. Entonces, detectarlo también te ayuda a que no te suceda. Y lo mismo con la proyección, ¿no? Si yo estoy viendo que la otra persona está proyectando sus miedos en mí, ostras, pues son sus miedos, no los míos. Es su experiencia, no la mía. No voy a dejar que me condicione, ¿no? Porque obviamente yo tengo que vivir mis propias experiencias, y si siento miedo, que sea porque yo estoy viviendo una situación traumática y lo que sea. Bueno, el caso que no dejarme condicionar por las cosas que me dicen las otras personas, y aprender a detectarlo. Entonces, hablé un poco de esto y también di algunos tips de cosas que podemos hacer cuando estamos alrededor de una persona que pueda estar pasando por una ruptura, por una situación complicada, un duelo. No esperar que la otra persona esté como nosotros pensaríamos que tiene que estar, ¿no? Igual con la Rosalía, todo el mundo espera que tiene que estar mal porque ha vivido una ruptura, ¿no? Y todo el mundo espera que cuando vives una ruptura pues estés mal, o con los duelos pasa lo mismo, ¿no? Si estás pasando un duelo, pues espera que todo el mundo espera que tú estés mal. Entonces, si no estás mal, quizás te puedes llegar a sentir mal contigo misma por no estar mal, ¿no? Entonces, pues eso, intentar validar las experiencias de la otra persona y validarme a mí misma. Si estoy sintiendo algo, pues mi situación es completamente diferente de la de las otras personas. Y un poco esto. Así que si quieres verlo, pues puedes ir a verlo en YouTube. Está en el perfil, en el canal de Eva. Y nada, y eso. Y espero que este ha sido un podcast un poco no, completamente improvisado.
Y bueno, nada, para charlar un poquito, para explicaros un poco en qué situación he estado y lo que ha sido mi vida últimamente. Y os mando un beso enorme. Muchísimas gracias por apoyarme, por escucharme, por estar ahí. De verdad, lo valoro un montón. Y si queréis seguirme un poco más, no subo mucho contenido en Instagram últimamente. Tengo que acostumbrarme a subir más cositas, Pero bueno, allí me podéis encontrar, allí me podéis hablar y allí estaré. Así que os mando un abrazote enorme como siempre y todo mi amor y cualquier cosa. Por cierto, estoy dando sesiones de psicología, te estoy dando terapia. Así que si estás pasando por una mala situación que no sabes cómo gestionar, que te sobrepasa, ya no solo te digo que puedes pedir ayuda conmigo, que te estoy dando sesiones, sino también pide sesión a cualquier psicóloga que te transmita buena confianza. Es importante no conformarse con el estado en el que estamos y podemos mejorar siempre. Las situaciones son temporales, no son estáticas, así que puedes progresar y puedes avanzar. Y nada, y eso, y que te mando un abrazo enorme.